Entonces son máquinas que ocupan un espacio tremendo. Por ejemplo, el ENIAC, pues esto es una sala, son miles de componentes. El 7090 podríamos hablar de un armario, el System 360 un poco más pequeño, pero son ordenadores muy grandes. Bueno, estos dos son los que se denominaban mainframes. Tienen muchos componentes. Fijaros, 7090, 50.000 transistores. Y son ordenadores potentes. Yo no sé si tenéis la idea de que los 40, los 50, los 60, pues no había potencia de cálculo. Sí había potencia de cálculo. Estamos hablando de 100.000 kiloflops, es decir, 100.000 instrucciones en coma flotante, es decir, números reales por segundo. Aquí estamos hablando ya que llegamos al 1.000.000 de instrucciones por segundo. Número de bits, bastante bien, 36 bits en el año 60, 32 bits. Cosas que luego hemos visto tardar mucho en los microprocesadores. Esto ya existía. De repente aparece este micro en el 71 con 2.300 transistores. Ya estáis viendo que no son los 50.000 del 7090. Este bebé pues puede ejecutar 70.000 instrucciones por segundo, pero son instrucciones de 8 bits. No se puede comparar con los 36, 32 bits de las otras máquinas. Y por supuesto tiene aritmética entera, no trabaja con decimales. Entonces lo que os quiero decir es que era impensable que este micro compitiese con los ordenadores que había, ¿no? ¿Qué es lo interesante del microprocesador? El precio en torno a $30 y el tamaño 2-3 centímetros cuadrados. ¿Cuánto costaba el 7090? 2 millones de dólares. Entonces, esto es lo interesante. Tenemos un dispositivo muy pequeño que puede controlar cosas, que le puede dar inteligencia a un sistema sin que esto suponga pues, un coste muy elevado ni tampoco ocupar mucho espacio. Bueno, os cuento muy rápido, porque es interesante para la charla y además, partiendo de que mis conocimientos son básicos, lo elaborado que es fabricar un circuito integrado. El circuito integrado está compuesto principalmente por transistores, que son interruptores que permiten el paso de corriente entre dos puntos. Es como exactamente igual que el interruptor de la luz. Le damos, si hay paso de corriente, se enciende la bombilla, le volvemos a dar, si no hay paso de corriente, se apaga. Entonces estamos hablando de dos estados on-off, es decir, ceros y unos. Con los transistores hacemos puertas lógicas. Aquí tenéis un esquemático de una puerta NOR. Aquí sería la puerta lógica y luego con miles de puertas lógicas pues podemos hacer un microprocesador y bueno, cualquier sistema digital. Bueno, pues me interesa contaros, ya os digo muy rápido, cómo se fabrica. El transistor más utilizado es el MOS, que debe su nombre a las tres capas que lo componen, capas de metal, óxido y semiconductor. Entonces ya tenemos aquí el primer elemento. El circuito integrado se fabrica por capas. Pero como podéis ver, las capas tienen determinada forma, ¿no? Es decir, aquí que lo veis ya completo, veis que tiene pues, una geometría determinada. Entonces no solamente tenemos que depositar capas, sino que también hay que ser capaces de darle forma, ¿no? Bueno, aquí os cuento que es un sándwich. Ahora tenéis que imaginaros los 2.300 transistores del 4004, que los situamos en una superficie para crear las puertas lógicas y luego los conectamos entre sí. Bueno, lo que hacemos es básicamente, y esto está muy resumido, alguien experto me mata. Tenemos que depositar capas con distintos materiales, luego tenemos que eliminar materiales para darle forma, y luego también hay una parte que consiste en modificar las propiedades de un material que ya está depositado, implantándole iones. Básicamente se disparan los iones y se introducen dentro del material, modificando sus propiedades. Y con esto creamos el transistor. Fijaros, todo esto hablando de que en los 70 el transistor tenía unas 30 micras. ¿De acuerdo? Aquí os pongo pues, un ejemplo en el que podéis ver las capas. Os imagináis todos esos transistores que están en una superficie y luego hacia arriba tendríamos aquí abajo los transistores y hacia arriba aparecerían las capas de metalización que conectan los transistores. Esos son caminos que permiten que un punto del espacio se pueda conectar eléctricamente con otro punto del espacio. ¿Veis la complejidad que tiene esto? Esto lo he cogido de NXP, donde se ven todas las fases. Esto es demasiado para esta charla. Quiero que os quedéis con lo siguiente. En primer lugar, con la oblea. La oblea es una superficie circular de silicio donde se fabrica el circuito integrado. Y no se fabrica uno, se fabrican muchos. La idea es que fabricamos tandas de circuitos que luego se recortan, que es lo que tenéis aquí. La recortamos y cada uno iría ya a su chip
con sus patillas, con su protección, su encapsulado. Bueno, pues dentro de todas las fases que os he comentado de depositar material, eliminar, etcétera, se utilizan máscaras. Esta es otra palabra que quiero que recordéis. Las máscaras, no sé si se ve muy bien aquí, las ponemos encima del circuito integrado y dejan pasar la luz ultravioleta o no, con lo cual permiten darle forma. Básicamente debilitan el material, la zona donde da la luz les queda debilitada y luego se puede retirar. Bueno, pues nos quedamos con la idea de que hacemos muchos chips y que además tenemos que diseñar las máscaras. No sé si veis que aquí tenemos que poner la geometría de los transistores. Entonces es como dibujar. Tengo que hablar de un señor que es Chuck Peddle. Vamos a ver cómo entra Chuck Peddle en Motorola. Chuck Peddle estudia ingeniería eléctrica en la Universidad de Maine. Aquí os pongo un personaje famoso de Maine. Y me vengo arriba. Es interesante que en la universidad no había nada, no se estudiaba nada sobre informática, sobre electrónica digital. Estamos hablando, pues probablemente, esto no tengo la fecha, probablemente estamos hablando finales de los 50 o algo así. Pero un profesor del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pide plaza en Maine y les explica teoría de comunicación de Shannon, álgebra de Boole, es decir, electrónica digital, computación. Aquí es donde Chuck Peddle pues, se queda prendado con el tema y decide que ese va a ser el tema que quiere trabajar. Su primer trabajo, o bueno, no sé si es su primer trabajo, pero el primer trabajo serio es en General Electric y trabaja con mainframes, en lo que se llamaba timeshare, que era, igual que hacemos ahora en la nube, que podemos alquilar una máquina, pues durante un tiempo, el timeshare consistía en alquilar un mainframe, una empresa podía usarlo durante un tiempo y luego recoger los resultados. Bueno, en esta época la cabeza de este hombre bulle y piensa en cajeros automáticos, saca patentes sobre formato de discos, piensa en computación distribuida, en gasolineras donde puedes repostar de forma automática y pagar de forma automática. Está realmente adelantado a su tiempo. ¿Qué ocurre? General Electric cierra la sección de computación porque el negocio de timesharing no va bien. Y muchos ingenieros se van a la calle. Bueno, pues en el año 73, recordad que en el 72 empezó el 6800, pues en el 73, Tom Bennett, que es el arquitecto de este micro y el líder del grupo, lo contrata. Su misión es enseñarle a la gente de marketing qué es un microprocesador. Tenéis que pensar que Motorola pues, hacía temas de comunicaciones. Tienen que entender qué es un micro y les enseña a venderlo. Y también va a las empresas a hablar con los ingenieros. ¿De acuerdo? El Chuck Peddle comenta que mejoró fallos que había en el micro, que lo pilló justo a punto de fabricarse, pero no me extraña. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Fijaros, ya tenemos Motorola trabajando en el 6800 y Chuck Peddle que entra y estamos a puntito de sacar el micro al mercado que sale en el 74. Fruto de los viajes y de las conversaciones de Chuck Peddle con ingenieros, pues él llega a la conclusión de que los ingenieros piensan que es muy caro el micro. Muy bonito, muy bueno, pero es caro. Dicen, a ver, si yo voy a hacer algo muy simple, me puedo gastar $30 en un 4004, no me voy a gastar 300 para tener demasiados recursos. Entonces él se da cuenta de que hay un nicho de mercado, que es el de los microcontroladores. En vez de ir hacia arriba, en vez de competir con el 8008, él ve que Intel y Motorola tienden a ir hacia arriba, a hacer micros cada vez más grandes. Y dice, no, vamos a hacer micros baratos y que sean medianamente potentes. Lo propone y se pone a trabajar en el tema. Lo que ocurre es que rechazan la idea. Le envían una carta, además lo tiene por escrito, diciendo que no les interesa la idea. Entonces él ve clarísimo que la idea es suya y que quiere llevarlo adelante y abandona. Busca financiación, que curiosamente una de las empresas con las que habla es Mostech, con K, que no debemos confundir con la empresa que finalmente le contrata y a la que le gusta la idea, que es Most Technology. ¿De acuerdo? Bueno, no he estado diciendo dónde están las empresas, pero tenéis que pensar que este hombre estaba en Maine, estamos en el este, luego se va a Arizona, que estamos en el oeste de Estados Unidos, ahora se va a Pensilvania, volvemos al este, es decir, aquí no hay miedo a trasladarse kilómetros. Bueno, pues habla con la empresa Most Technology porque John Paivinen, que es uno de los fundadores, era un ex compañero suyo de General Electric y se dedicaban al negocio de las calculadoras.
Fabricaban microchips para calculadoras, que era un negocio fuerte en la época. Y les encanta la idea de sacar un micro. Entonces esto empieza ya, bueno, quiero que veáis que hacían también chips para el Atari. Se crea una sección de microprocesadores que la dirige Chapel, es decir, ha triunfado. El micro va a recibir el nombre 6502, o podemos decir 65XX, porque va a ser una familia de micros y de chips. Lo único que tiene que hacer la empresa es modificar el proceso de fabricación, porque no se adaptaba a lo que tenía en mente Chapel. Bueno, aquí os pongo el equipo del 6502. Voy a destacar a Chuck Peddle y a Bill Mensch, que va a tener un papel muy importante. Se divide en dos partes. Por una parte, el equipo de arquitectura, que es Chuck Peddle, Will Mathis y Rod Orville. La arquitectura consiste pues, en decidir las instrucciones, los bloques principales del micro, los recursos, que es el de 8 bits, que es el de 16. ¿De acuerdo? Y luego está la parte microelectrónica o de layout, que es la que se va a encargar de fabricarlo y que realmente lo que tiene que hacer es dibujar. Dibujar lo que os he puesto antes en 3 dimensiones, pues dibujar cada una de las capas. Convertir la idea de la arquitectura, que son bloques, en puertas lógicas y luego en transistores. Es un trabajo inmenso. Y aquí tenemos a Bill Mensch, Ray Hirt, Harry Bocom, la pronunciación me la estoy inventando, Mike James, Sidney Ann Holt, y luego el manager del proyecto era Terry Hall. Bueno, veis, todos estos ex Motorola son ex 6800. Es decir, Chuck Peddle llegó a Motorola y se fue, rapidísimo, y arrastró a los ingenieros del equipo 6800. ¿Por qué pasó esto? Esto quiero que lo recordéis. Pasó esto porque estaban aburridos. No se deduce que haya un complot que realmente Chuck Peddle les vaya diciendo antes de irse, oye, veréis. Estaban aburridos, ellos querían seguir haciendo micros, querían hacer el 6800 de 16 bits. Pero la empresa lo que quería era vender el producto. Esa iba con pies de plomo. Bueno, pues al ver que había una oportunidad de hacer algo nuevo, se fueron. ¿De acuerdo? Se fueron a Most Technology y aquí tenemos el equipo, el 74, del 6502, trabajando. Objetivos de Chapter. El objetivo principal era el 6502, que era un micro de 8 bits. Se habían basado en un microcomputador que ya existía, el PDP-2, de igual manera que Motorola se había basado en el PDP-8. Precio, $25. Entonces, fijaros, el 4004 costaba unos $30. Querían hacer un micro mejor y más barato. Interesante, le llaman 65 algo más. Yo creo que está clarísimo que querían que se pareciese el nombre al 68XX de Motorola. Da la impresión de que es el hermano menor. Bueno, pues esto ya suena a meter un poco el dedo en el ojo. 6501, este era un micro internamente igual que el 6502, pero que era compatible patilla a patilla, es decir, la patilla del chip donde lo conectas con el 6800. Internamente era otro, el software era otro, pero podías coger una placa que hiciese Motorola para el 6800 y en vez de gastarte $300 en el micro de Motorola, le comprabas el micro a ellos. Esto ya teníamos ya un ojo metido, ya hemos metido el otro. Motorola ya está un poco molesta. Y luego esto, que ya me parece increíble, el 6507, lo que querían era sacar un micro de $5. ¿Vale? Esto me parece increíble. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo querían hacer? Pues por lo visto es muy caro el encapsulado y las patillas, es muy caro, entonces querían quitar un montón. Básicamente hicieron un micro que tenía muy poco acceso a memoria, quitaron parte del bus de direcciones. Entonces era un micro que internamente era potente, pero a nivel de memoria estaba muy limitado. ¿Podrán conseguirlo? Parece muy ambicioso. Bueno, el equipo de arquitectura empieza a trabajar, deciden pues, las instrucciones que va a tener, los bloques principales, y todo esto lo hacían con lápiz y papel. Esto normalmente se hace hoy en día con un ordenador en el que tú simulas el comportamiento del micro y ves si hay instrucciones que se pueden optimizar de alguna forma o de otra. Todo esto estamos hablando de hacer, lo hacían de cabeza, ¿vale? Tiene un mérito importante. Luego hay otro tema que sí que es muy significativo y es que Chuck Peddle aplica una técnica que se llama pipeline, que bueno, la voy a contar de una forma muy resumida. El micro está siempre haciendo lo mismo. El micro lee una instrucción de la memoria, luego la decodifica, es decir, la interpreta y luego la ejecuta. Los micros que había, no eran muchos, ¿vale?
lo que hacían era estos pasos uno detrás del otro. El pipeline permite que mientras estoy leyendo una instrucción, estoy decodificando la anterior y estoy ejecutando la anterior a la anterior, que es el montaje en cadena que se hace, por ejemplo, en una fábrica de coches. ¿Vale? El coche va pasando y cada operario pues va haciendo una cosa, poniendo una pieza distinta. Bueno, esto fue la primera vez, este es el primer micro que tiene pipeline. El pipeline no se ha aplicado luego en micros hasta ya entrados en los 80, es decir, que tuvo aquí una idea pues, brillante. Básicamente, y esto dicho por boca de los responsables, conseguían que fuese unas 4 veces más rápido que los micros de la época. Es decir, un sentido de 502 con un reloj de 1 MHz es como si fuese a 4 MHz. Esto es una simplificación, pero bueno, lo dicen ellos, yo no les voy a decir que no. Esta técnica ya existía. Veréis en algún sitio que dicen que lo inventó Chuck Peddle. No, pipeline ya existía y se usaba en mainframes, o IBM lo usaba, no sé decirlo exactamente, pero sí que existía ya. Bueno, yo pienso, y esto es cosa mía, que ya no solo estamos compitiendo con el 4004, sino que esta ventaja que le da el pipeline de ser más potente podía hacer que compitiese con micros más desarrollados como el 8008 en determinadas condiciones. Pero bueno, sigo porque me enrollo demasiado. Una vez que está la arquitectura, pasamos al equipo de microelectrónica para que hagan el layout. El layout es, dicho de forma muy simple, el dibujo de las capas estas que os he comentado antes. Bueno, vamos a hacer máscaras, ¿vale? Aquí tenéis una máscara, las máscaras, perdón, cada una con un color, de una puerta NOR. Imaginaros los 2300 transistores del 4004, pues a este nivel, ¿no? Dibujándolo con todas estas regiones, ¿no? Entonces, el layout es básicamente la disposición en el espacio de los transistores y la interconexión la interconexión de las máscaras. Bueno, un trabajo titánico, 3510 transistores. Tenían que dibujarlos uno a uno. Tenían que ir midiendo con regla, porque todo tiene que tener un ancho determinado, tiene que haber una separación entre las pistas, entre los transistores, que se tiene que respetar. ¿Cómo hacían esto? Pues se subían a una mesa o lo ponían en la pared y iban dibujando, ¿no? Una vez que estaba el dibujo, hacían la máscara. La máscara la hacían con un material que se llama Rubylith, que de nuevo se subían a la mesa y tenían que ir... Os voy a explicar lo que es el Rubylith. Imaginaos una pegatina. En un lado tengo el dibujo, en otro lado tengo el papel que quito, ¿no? Para que pegue. Pues aquí en un lado teníamos una película transparente de color rojizo, pues se llama Rubylith, de rubí, y en el otro lado pues está el papel que hay que quitar. Pues lo que hacíamos era quitar de forma selectiva con una cuchilla de afeitar. Me voy a cambiar de lado. No sé si cambio de lado porque me veas también por aquí. Con una cuchilla de afeitar iban quitando pues esas regiones donde queríamos que la luz ultravioleta pasase. ¿De acuerdo? Entonces imaginaos el trabajo. Y además no nos podíamos equivocar. Estos señores se subían sin zapatos encima de varias mesas que habían juntado en el Rubylith e iban con sus reglas, con sus cuchillas de afeitar, eliminando, sin dañar la película del Rubylith, la zona por donde luego tenía que pasar la luz. Y ahí, por eso os pongo aquí los calcetines, porque tenían que llevar calcetines nuevos, porque al principio, no digo sucios, los llevaban viejos, y algún de ellos se escapaba y dañaba el Rubylith. Bueno, estas máscaras luego las fotografiaban y reducían su tamaño. Tenían que tener un tamaño pues en torno a milímetros, que es lo que luego se pone encima del chip y se hace pasar los rayos ultravioleta. Fijaros, empezaron en agosto del 74 con el diseño y en junio del 75 ya tenían las 6 máscaras que les hicieron estos 3 ingenieros. Bueno, pues comentaros que MOS Technology, aunque era una empresa mediana, sí que tenía una tecnología bastante avanzada. Lo normal era que las máscaras estuviesen en contacto con el microchip, de manera que iban degradándose, se iban deformando, por lo tanto los chips se iban saliendo con peor calidad y la máscara se iba rompiendo. Entonces había que hacer muchas máscaras. Ellos tenían una técnica que la máscara quedaba por encima sin tocar el microchip y les daba 2 ventajas. Mucha más calidad en lo que es el dibujo de los transistores y además usaban una máscara. Es decir, que
no tienen que hacer varias máscaras para el proceso. Bueno, ya podemos fabricar. Vamos a ver qué pasa. En septiembre, estamos hablando de junio, pues en septiembre ya estaba el chip listo y además funciona. Esto es algo que sorprende mucho, porque lo normal es que haya que hacer varias pasadas. Haces el chip y te has equivocado en algo. Has puesto un transistor donde no era o te has equivocado en la propia arquitectura, ¿no? Cada vez que, si te equivocas, tienes que volver a hacer las máscaras. Imaginaos el trabajo. Cada ronda, en la época, eran unos $200.000. Entonces, realmente no convenía equivocarse mucho. Bueno, pues dice la leyenda, o dice Chuck Peddle y dicen algunos de los ingenieros que fabricaron el chip que funcionaba la primera, lo cual es sorprendente. La verdad, tirando de foros, había una instrucción que estaba mal. La instrucción que rota los bits no funcionaba. Pero bueno, ellos consideraron que el chip podía salir adelante y más tarde lo arreglaron, volvieron a hacer el chip y arreglaron esa instrucción. Bueno, otro tema, y por esto os he contado lo de la oblea y lo de que en una oblea hay varios chips. Lo normal en la época es que el 70% de los chips fabricados estuviesen mal. Eso es a la basura. Por lo tanto, vendíamos el 30%. Tenéis que pensar que al trabajar al nivel de micra, y bueno, hoy en día estamos hablando de nanómetros, al trabajar a nivel de micra, pues cualquier imperfección en el proceso, o podéis pensar en una mota de polvo, podéis pensar en los propios materiales que no se depositan de la manera correcta, hacen que el chip pues, no esté bien, hacen que un transistor esté mal, por ejemplo, o varios transistores. Ellos consiguieron que el 30% fuese defectuoso, es decir, el 70% de los chips estaban bien, que se llama el yield. No sé si veis la gran ventaja que es esto, estaban ahorrando mucho dinero. Gracias a esto consiguieron sacar los chips al precio que querían. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un diseño muy perfeccionado de las máscaras y además de una técnica de fabricación muy perfeccionada. Bueno, vamos a venderlo. Fijaros, en septiembre ya tenían el micro, pues querían presentarlo a mediados de septiembre en la Westcon, es una feria de electrónica. Querían llevar el micro 6502, 6501 y querían llevar kits. Entonces estuvieron trabajando en hacer unas placas donde, pues, hacer un mini ordenador, hicieron el KIM y el TIM, que tenían sus entradas de cassette, parecido a lo que fueron pues, estos primeros ordenadores como el Altair 8080. Bueno, pues prepararon sus placas y además prepararon los manuales. Todo ajustadísimo, como podéis ver, 16 de septiembre. Hicieron pues, un poquito de mailing, mandaron panfletos a empresas y también a gente que se reunía a montar ordenadores, como por ejemplo el Homebrew Computer Club, porque también querían llamar la atención de ingenieros y también de hackers que estaban cacharreando. Los manuales no los tenían y al final ya es que obligaron a Chuck Peddle, lo encerraron, venga, ¿cómo hacen los manuales? Los manuales son dignos de leer, yo lo sé, ojeado. Parece libro de texto, están muy bien hechos. Bueno, pues llegamos a la Westcon, ellos quieren vender, no se puede vender en la Westcon, solo se puede mostrar. Allí no iba la gente y pagaba y se llevaba las cosas, pero ellos quieren vender. Justo antes de ir les dicen desde la Westcon, no podéis vender, prohibido. ¿Qué hacen? Montan un punto de venta en un hotel cercano, y lo tengo puesto en MacArthur Suite del Hotel San Francisco, y bueno, ahí se ponen a vender por $25 el micro y por $10 los manuales. El que llegaba a la Westcon con la idea de comprar, pues le decía, vete al otro. Bueno, querían distribuir, esto no era para hacer dinero. Llevaron en un bote de galletas, ahí estaba la mujer de Chuck Peddle, con varios ingenieros en el hotel esperando, llevaron en un tarro de galletas los chips. La mitad, los de abajo, estaban estropeados. Es decir, es que iba la cosa justita, estaba todo sacado del horno. Rellenaron el bote y bueno, parece ser que vendieron la mitad que funcionaba. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Funcionó? Sí funcionó. ¿Quién fue a la Westcon? Fueron ingenieros de Atari, porque querían sacar una consola con microprocesador. Atari, ¿qué tenía entonces? Tenían el PON. El PON no usaba microprocesador, el PON era un circuito específico, hecho con un circuito integrado, pero no tenía microprocesador, no era un sistema con memoria, con CPU. ¿Quién fue también? Pues fue un tal Steve Wozniak. Esto eran ingenieros, aquí estamos hablando de un hacker. Un jovencito Steve Wozniak que va allí y se lleva los chips.
Ya os estoy adelantando que las cosas fueron bien. Ya tenemos aquí en nuestra línea del tiempo cómo en el 75 está la Westcon, y de la Westcon pues al menos entran en contacto con Atari y con un señor que se llama Steve Wozniak. Contrato con Atari. Tardan 2 días en firmar contrato. Al día siguiente de la Westcon no paraban de llamarles. Entonces empezaron a hacer una lista de, pues, con prioridades. ¿A dónde vamos? ¿A qué empresas son interesantes? Bueno, Chuck Peddle tuvo muy claro que estos de Atari eran un buen cliente. Tardaron 2 días en cerrar el contrato. ¿Qué les pedía Atari? Les pedía pagar muy poco y que hubiese otro proveedor. En 2 días consiguieron que la empresa Symantec fabricase también sus chips. Era muy fácil venderle la idea. Oye, págame la licencia, pero es que tienes un contrato con Atari. Puedes hacer mis chips, véndelo a quien quiera, pero se lo vas a vender además a Atari. Luego, el tema de venderlo más barato, querían el 6507. Este era el micro de $5. Querían ese micro junto con varios chips, ¿vale? Un micro suele venir acompañado de chips para conectarse a los periféricos o con memorias. Bueno, le vendieron un paquete de chips por $12. Y Atari había hablado ya con otras empresas y lo que le ofrecía era que estaba en torno a $150. Cerraron el contrato en 2 días, evidentemente. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos la Atari 2600, que surge de aquí. Bueno, pues, perfecto. ¿Qué más cosas hicieron? En los años 75-76, pues los ingenieros dieron muchas vueltas, Chuck Peddle fue a muchas empresas. Lo que hacía Chuck Peddle es que llegaba y decía, mira, tienes 30 chips de lógica, yo te puedo poner un par de chips, 6502, y hacemos un programita que haga lo mismo. Y les decía, me parece bien, pero yo no tengo ni idea de microprocesadores. ¿Qué hacía el señor? Se quedaba allí. Dice, no te preocupes, yo te hago la placa, yo te hago el programa. Tiraba 1 semana, 2 semanas intensivas y les dejaba el sistema funcionando. Luego la empresa compraba los chips. Por ejemplo, así hicieron la primera máquina de pinball con microprocesador, que fue de la empresa Light Leisure Industries. Otro tema muy interesante, que lo pongo yo en rojo porque esto es una conclusión que saco yo. El primer conmutador de red con microprocesador usaba un 6502. En aquellos tiempos estaba el Internet en pañales, estaba la ARPANET. Bueno, pues Telenet, que es la primera empresa que saca una red pública, red que se llamaba Red de Conmutación de Paquetes. Los nodos de red, que es lo que son los routers, es decir, llega un paquete y hay que decidir si ese paquete tiene que ir a un sitio o a otro sitio, ¿no? Pues los nodos de red que se solían hacer con mini computadores, mini ordenadores, los hicieron con un sistema basado en 6502 muy reducido. A mí esto me parece muy significativo. Y luego, bueno, tenemos recreativas, hay quien dice que la primera recreativa con microprocesadores es esta, el Spring 2 de Grass Valley, pero realmente he visto que un año antes, en el 75, ya había una recreativa de Taito, de Gunfight, que tenía el 80. Pero bueno, también hicieron recreativas, fotocopiadoras, etc. La idea de Chuck Peddle de vender un micro barato y de ponerlo en sistemas para controlar señales, es decir, no para hacer ordenadores, estaba funcionando. Yo creo que quizá no se esperaba lo de entrar en el mundo de los videojuegos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto marcha. La vida es bella, tenemos nuestro micro, ya tenemos un contrato, a la gente le gusta. ¿Qué pasa? Pues que os acordáis que hemos metido los dos ojos a Motorola. Mira qué curioso. Noviembre del 75, es decir, acaban de firmar el contrato en septiembre con Atari y 2 meses más tarde ya tienen un pleito. Fijaros, esto es el punto de vista, creo yo, de Motorola. A ver, me robas a los ingenieros. Sacas el 6501 que tiene los mismos pines que el 6800 y que la gente no me va a comprar el mío, va a comprar el tuyo. Y ahora fijaros lo que es la vida. Tenían el contrato de Atari, que Atari había hablado con ellos antes de la Westcon. Iban a firmar con Atari y resulta que se lo llevan los tecnólogos. Entonces Motorola, pues yo creo que está bien que le ponga esto, están muy enfadados. Intentan ellos, los acusan de infracción de patente. Ahora os cuento qué pasa con eso. Entonces quiero que veáis que por un lado van las cosas muy bien y por otro lado tenemos aquí una sangría de dinero, que es un juicio. A la vez, mientras pasa todo esto, a ver si, un segundito, mientras pasa todo esto, Chuck Peddle, de nuevo, fruto de sus viajes, se da cuenta de que lo de hacer un PC mola. Es decir, hay ingenieros que compran los
las placas estas de mini ordenadores, el KIM, el TIM, los compran, pero no saben qué hacer. Le dice, oye, que yo he visto que hay por ahí otros que tienen BASIC, que esto es muy difícil, me gustaría pues poder manejarlo bien. Entonces ya empieza a pensar en que es interesante sacar un ordenador pequeño con una interfaz fácil de usar y también con la idea del BASIC. Entonces aquí empieza él ya a rumiar la idea del ordenador personal. En su empresa gusta la idea. Vale, lo dejo ahí. Pero tenéis que pensar que él mismo le ha dado a Steve Wozniak los chips para que vaya montando el Apple I. ¿Vale? Entonces son varios los que están pensando lo mismo. Bueno, vamos a empezar a completar esto. Tenemos ahora mismo el pleito con Motorola, tenemos Atari ya que se tira de cabeza con el 6502. Fijaros, sacan el 77 a 2600, bueno, con 7507. En el 79 empieza a sacar ya sus micros, Atari 400, Atari 800, y saca la placa que llamaba Asteroids, que es del videojuego Asteroids, y de otros recreativas, quería decir recreativas. Otras recreativas que también usan la misma placa. Todo esto basado en 6502. Sigue en su línea de sacar micros de 8 bits y saca, pues, por ejemplo, el 1200XL, año 83. Es decir, está durante muchos años viviendo o tirando del 6502 o similares. En el 85 hay una remodelación, pasa a ser Atari Corporation y saca el Atari ST, ya con otro micro de Motorola, 68.000 de Motorola. Esto lo pongo pues, para que veamos, pues ya sabíamos la importancia de Atari en el mundo de los videojuegos, pero también tiene su impacto en el mundo de los ordenadores. Vamos a ver qué pasa con Apple. Tenéis que pensar que Steve Woz es un chaval. Es un chaval, pero es un niño prodigio. Ya en el instituto hizo una calculadora con transistores. Y ahora mismo estaba, en esta época, pues estaba, si no recuerdo mal, estaba trabajando en HP. Steve Jobs estaba trabajando en Atari. Eran amigos, se conocían. Bueno, Steve Wozniak tenía la ilusión de hacer un ordenador para conectarlo en la pantalla y además sacar colores. Esa era su fijación, digamos. Él tenía ya montado el diseño, pero le parecían caro el 8008, el 8080, le parecían caros. Al descubrir el 6502, pues vio el cielo abierto y montó el Apple I. Y el Apple I ya se empezó a fabricar en el 76. Aquí ya se crea Apple. Pero Apple se crea debido a este micro. Bueno, y debido a que les dieron dinero. 77, Apple II. 79, Apple II Plus. Bueno, pues aquí hay un tema que es muy curioso. El equipo del Apple II, que en un momento dado, en el 83, sigue usando el 6502, y lo pongo en rojo porque os contaré ahora de dónde sale. En un momento dado decide pasarlo a 16 bits con un chip que también empieza por 65, que lo dejo ahí como un chip misterioso. Quiero que veáis que el Apple II tiene un recorrido de 10 años. De hecho, hasta a principios del 90 se siguieron fabricando hardware y dándole soporte. Me parece brutal. El Mac sale en el 84, también tiene un 68.000. El Mac tardó mucho en salir, tiene un desarrollo muy largo. Antes sacaron el Lisa era un ordenador caro. Lo que quiero decir es que a Apple le costó poner el Mac en el mercado, y gracias al Apple II tenía un sustento. Si no llegase por el Apple II, por la larga vida que tuvo el Apple II, Apple realmente hubiese parado, igual que pararon tantísimas empresas. Dejaron de existir. Después ya conocéis todo con la historia. Así seguimos con el Mac y todo lo que vino antes. Pero quiero resaltar eso, ¿no? Gracias al Apple II, gracias al 6502, existe el Apple que hemos conocido, que conocemos hoy en día. Bueno, os he dicho antes, vamos bien, pero vamos mal por el juicio. Bueno, vamos peor. MOS Technology vendía chips de calculadoras. ¿A quién se los vendía? Bueno, pues se los vendía a Allen Bradley, que era fabricante de calculadoras. Bueno, pues hay una crisis del mundo de las calculadoras, propiciada por Texas Instruments, muy resumido. Texas Instruments vendía los chips a fabricantes de calculadoras. En un momento dado decide que él va a hacer las calculadoras y digamos que corta el grifo. Entonces, las empresas que hacían de segundo proveedor, como era MOS Technology, se quedan sin negocio. ¿Qué es lo que hace Allen Bradley? Se va. Dice, bueno, me voy del mundo de las calculadoras, os doy las acciones y ahí os quedáis. Entonces la empresa, que estaba arrancando con el 6502, que tenía un juicio sangrante con Motorola, pierde
pues lo que eran sus ingresos, las calculadoras. Entonces, al mismo tiempo, fijaros qué curioso, los ingenieros del 6502 se vuelven a aburrir. Estos chicos, no sé, les faltaba una Nintendo DS. Se vuelven a aburrir, quieren hacer el micro de 16 bits, pero ¿qué está haciendo MOS Technology? Intentar vender el 6502. Les pasa lo mismo que les pasó y se marchan. Pues todo confluye de esta manera. Se marchan los ingenieros, juicio con Motorola y nos quedamos sin el negocio de las calculadoras. Bill Menz es el primero que también, bueno, tarda un poco más, pero también se va y ya empieza a pensar qué va a hacer en el futuro. Su plan de fuga, que le llaman. Y encima, para rematar, a Chappell le dicen que no hay PC. El ordenador personal que él quería hacer, le dicen que no. Imagino que también por el lío que ha montado, ¿no? Bueno, se desmorona la empresa, van a quebrar. El pleito al final le supuso muchos gastos y llegaron a un acuerdo. El 6501, que era el micro que era compatible con los pines del 7800, no sale al mercado, pero perdieron mucho dinero. Y si juntamos pues todo esto, que pierde el negocio de calculadoras, que ya no tiene ingenieros, pues la empresa va a cerrar. ¿Qué ocurre? Que aparece entra en escena Commodore Business Machines. No sé si estáis viendo por qué quería contar yo esta historia. Esta es una empresa que está en este momento en el negocio de las calculadoras y le va muy mal también. Le ha pasado lo mismo que al resto. Está a punto de quebrar. Sin embargo, compra MOS Technology. Esto es algo que parece misterioso. En septiembre del 76, MOS Technology pasa a ser parte de Commodore. El cómo ocurre esto, cómo una empresa que está a punto de quebrar es capaz de comprar a un fabricante de microchips, es todo producto de una mente privilegiada, que es Jack Tramiel, que es el fundador de esta empresa, que básicamente pues, lo que hizo fue coger todo su material de calculadoras, venderlo a precio de saldo en Europa, y con esto recibe dinero por adelantado que lo usa como aval para pedir un préstamo a un banco. Es decir, unas maniobras increíbles. Al final también medio les presiona a MOS Technology porque les debía dinero, no se los da. Bueno, el mundo de los negocios. Al final lo compra muy baratito, les da acciones y cosas así, ¿no? Bueno, pues tenemos que la empresa vuelve a recuperarse, pero los ingenieros han ido. ¿Qué va a pasar con el 6502? Bueno, Chappell tiene ya trabajo en Allied Leisure, que son los que hacían el pinball, y está saliendo del edificio y se topa, tal como lo digo, esto vamos a llamarle leyenda, se topa con Dick Sanford, que es el director financiero de Commodore, y habla con él y le dice, a ver, pero si tú eres el que estaba llevando esta sección de micros, ¿por qué te vas? Cuéntame. Le cuenta su visión del PC, y entonces le lleva a hablar con Jack Tramiel, que está en ese momento también visitando Commodore. Y Jack Tramiel, también un comportamiento típico de él, le dice, me encanta la idea, venga, ya está, quédate aquí. Tú sacas el proyecto adelante. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos a Chappell trabajando en el PC. Entonces ya empezamos a ponerle patitas a esta historia. MOS Tech se convierte... Bueno, Commodore le compra y que empiezan a producir el PET, el año 77, con el 6502. Es un ordenador muy curioso porque está todo en una pieza, monitor, teclado, algo pues, no sé, bastante futurista. En el 80 sacan el MIP 20, también 6502, en el 82 el Commodore 64, el ordenador más vendido de la historia, es decir, el mismo modelo más vendido de la historia. Usan un chip modificado del 6502. Bueno, Commodore es una fuente de innovación increíble. Estamos hablando de chips de audio, chips de vídeo, sistemas operativos. No sé si vais viendo que aquí tenemos a tres grandes que han aportado mucho a la industria del juego y de la computación, de los ordenadores. ¿Dónde me quedo? Pues me quedo aquí con el año 75 con la Amiga, que también usa el mismo micro que el ST y que el Mac. Pues aquí tenemos a tres rivales que van a luchar organizadamente. Como comprenderéis, ya voy a empezar a simplificar, no puedo estar contando todos los detalles, ¿no? Pero ya veis cómo se va complicando la trama. ¿A quién incluyo? Pues incluyo a Nintendo.
que es curioso porque Nintendo estaba, bueno, Nintendo tiene un recorrido pues, larguísimo, ¿no? Justo antes de los 80 pues ya sacaban máquinas tipo Pong y deciden sacar una videoconsola para el hogar con microprocesador. ¿De acuerdo? ¿Qué decisión toma? A pesar de ser el año 83, que yo lo veía un poco tarde, decide usar una variante de Rico 36502. Fijaros, Mostec permitía o daba licencias a otras compañías como Synertec, pues esta es otra, Rico, Rockwell, que ha mencionado antes César. Bueno, pues hace una variante del 6502 y de ahí sale Famicom, de ahí sale la NES. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos también otro grande que realmente saca un producto increíble, porque la NES es una maravilla, y que de la NES pues viene la Super NES y de ahí continúa la historia, ¿no? La historia que ya conocéis y que yo no voy a contar. Pero sí quiero deciros que en los 90, fijaros, saca la Super NES, yo pongo aquí la versión japonesa, que usa la versión de 16 bits del 6502, que todavía no os he dicho de dónde sale. Igual que el Apple IIgs. Bueno, pues ya tenemos aquí 4 gigantes que todos nacen del mismo sitio. Bueno, Nintendo no nace de ahí, ¿de acuerdo? Nintendo tenía su recorrido. Pero sí vemos claramente que aquí despegan las consolas de Nintendo. Bueno, vamos a ver, ¿qué fue de Bill Mensch? Bill Mensch es el genio del layout, el que hizo el layout del 6502, que os he dicho que tenía un plan de fuga. El plan de fuga consistió en montar su propia empresa en el 78, que es el Western Design Center, que sigue existiendo hoy, ¿vale? Y se ha dedicado al 6502 desde entonces. Hicieron la evolución de 16 bits, ¿vale? Este es el micro que usa la Super NES, una variante, y el micro que usa el Apple IIgs. Bueno, pues quiero que veáis lo que ocurre aquí. En esta época, el 83, recibe la visita de ingenieros de Acon Computers. Entonces vamos a introducir Acon Computers. Es otra empresa más que dice, venga, vamos a hacer micros. Acon Computer empieza en Cambridge, sacan un micro pues, orientado a ingenieros, a laboratorios, y luego deciden, sacaron el Proton, que luego se convierte en el BBC Micro. Esto fue una jugada fantástica porque lo vendieron en los coles, la BBC les apoyaba, tenía un programa de televisión relacionado con la informática, y usaron el 6502. Entonces lo que quiero que veáis es que esta empresa también nace del 6502. En un momento dado, quieren sacar ordenadores personales potentes, se dan cuenta que con 8 bits no pueden seguir. No les convence lo que hay en el mercado y crean una división que se llama Acon RISC Machines, que lo que hace es fabricar sus propios microprocesadores del tipo RISC. A ver, fueron a Berkeley, principios de los 80, porque se había creado un nuevo tipo de microprocesador. Fueron allí, se empaparon y dijeron, yo quiero uno como este. Y también visitaron, como acabo de comentar, el Western Design Center, visitaron a Bill Mensch y realmente se convencieron de que podían hacerlo. ¿Vale? No cogieron ideas realmente, no hacen micros que se parezcan al 65816. Lo que hacen es inspirarse, el ver que una persona, porque eran muy poquitos lo del Western Design Center, son capaces de hacer su propio microchip y ellos dicen, nosotros también. Estamos hablando de influencia, ¿no? De inspiración. En los 90, Acon RISC Machines se convierte en Advanced RISC Machines, que es ARM. ARM lo tenemos en los móviles, lo tenemos en las tablets, es una de las empresas que ha hecho temblar a Intel. ¿De acuerdo? Si no recuerdo mal, creo que se han fabricado desde esta época 95.000 millones de productos con chips, con micros ARM. En el 2014 se fabricaban 125 productos con chips ARM por segundo. Por eso os digo, tenemos ahora pues, ARM, Nvidia, Intel, son empresas que están ahora ahí compitiendo. Bueno, pues fijaros cómo se ha perfilado el tema y todo lo que ha salido aquí. Aquí os pongo un poquito más esquemático, pues la influencia del 6502, tenemos Commodore, con el 64, Atari, Acon, que al final se convierte en ARM, Nintendo, Apple, el Apple II, y bueno, quizá complica un poquito el grafo. Fijaros, ARM, esto no lo he contado, sale del propio Acon y sale de Apple también, ¿vale? Apple también invirtió. Y hay otra empresa de semiconductores, ULSI, que también. Fijaros, el Western Design Center sale del 6502 y ha influido en el Apple IIgs y en la Super NES.
y luego ha inspirado a RM para que den el gran paso de hacer sus propios micros. Pues como veis, este es el entramado del 6502 y de estas empresas. ¿Cuáles están vivas? Están vivas todas estas, de las cuales estas tres son grandes. ¿Vale? Bueno, yo traía... Voy a ir terminando ya. Yo traía muchas cosas, quería hablaros hasta del cerebro, pero cuando me encontré con todo esto, yo me sabía de esta historia a la mitad. Cuando me encontré con tantísimas cosas, pues he decidido que esto iba a ser el peso de la charla. A ver, ¿qué pasa con Chad Bedell? Chad Bedell estuvo en Commodore, fue pues, uno de los principales que ayudó a que saliesen esas máquinas increíbles, pero en un momento dado él quiere dedicarse a hacer el ordenador personal potente que ya estaban haciendo Apple, que ya estaba haciendo Amiga, que ya estaban haciendo pues tantos, Acom también, tantas empresas. Y ahí es donde pues tiene sus roces con el Tramiel, dan a entender que le hace la vida difícil y el señor se va. El señor se va y monta la empresa Sirius y sacan un PC, un ordenador personal muy potente, con disco duro, con el 8080, algo muy parecido al PC-AT. No me queda claro la fecha, estamos hablando del año 81, año 82. Fijaros, sacó discos de doble cara, doble densidad, de 1,2 megas, floppies me refiero, cuando los que había eran de 720. Usando una cara eran 600 kilobytes. Es decir, que este hombre siempre ha ido innovando. Al final le salió mal la cosa. El ordenador Victor 9000 se vendió en Europa, no se vendió en Estados Unidos porque IBM presionó muy fuerte y sacó el PC-AT. Y luego Jack Tramiel, o mejor dicho Commodore, le demanda. Dice que ha robado ideas, claro, estaba creando el PC en Commodore y se va. Y además dice que ha hecho, bueno, que no se merece ser el dueño de las acciones que tiene. Al final pierde mucho dinero, se va al traste el sueño del PC de Chad Bedell. Pero bueno, Chad Bedell ha seguido trabajando, sigue trabajando, ha montado empresas, ha trabajado en productos USB. Es un señor que ha sido muy importante en la industria, además de todo lo que hizo. A ver, ¿qué tenemos hoy en día del 6502? Bueno, pues en el 2012 salió a la venta. Es decir, no hace falta ir a eBay, buscarse un antiguo. Tú puedes comprar un 6502 nuevo en Mauser, te vale un poco caro, 7 euros si compras uno, si compras varios creo que llega hasta 5 euros, pero bueno, vale un poco caro. Este es el nombre que le han puesto, precioso, fácil de recordar. Bueno, pero veis que está aquí 6502. Luego una curiosidad, está el Mensch Microcomputer por $30, que se basa en el 65816, que es un micro muy curioso porque al arrancarlo es un 6502. Tienes mediante software que ponerlo en modo 16 bits. Bueno, pues podéis comprar por $30 una plaquita, que aquí la veis. Esto es más pequeño que esto es como un Arduino 0 o una cosa así, como una Raspberry 0, creo. Y luego es muy curioso que un libro de los 80 se reedita en 2015, programar el 65816 y el 6502, etc. Y esto a mí me parece bastante curioso, bastante significativo. Aquí os dejo pues, la referencia. Ya, curiosidades. El Monster 6502 es una placa que está, con suerte la venden dentro de poco, para que os fabriquéis un 6502 transistor a transistor. Esto lo suele hacer evilmathscientist.com, que por ejemplo tú puedes comprar un 555 así de grande y puedes soldar los transistores y lo conectas y lo puedes usar, es decir, ahí funciona como un 555, también tiene un 741 que es un amplificador operacional. Bueno, pues ahora están con la locura de sacar el Monster 6502, 3510 transistores más LEDs, esto se tarda un rato yo creo, soldar. Bueno, me ha parecido muy bonito la idea. Iba a hablar de FPGAs, pero no puedo hablar. Te comento que está muy vivo el tema, que tenemos implementaciones de muchísimos micros, del PET, Bueno, el micro tenemos en OpenCores, ¿vale? Varias versiones, y también lo tenemos comercial, podemos comprarlo, pero eso lo dejamos para lo que haga el negocio. Hay una versión para FPGA de Altera del 6502, que la hace Western Design Center. Y bueno, tenemos cores gratuitos, esto hay que tener mucho cuidado porque no siempre respetan a 100% el comportamiento. Me lo he encontrado con el 6809, implementaciones pues que alguna instrucción va más rápido, usa menos ciclos. Entonces, bueno, siempre hay que leerse las cosas bien. Y luego en placas de FPGA pues tenemos implementaciones de todo tipo. ZX1, MIS,
marcas de Altera, como podéis ver, Apple II, con 64, BBC Micro, Big 20. Los que os gusta el ZX1, pues ya lo sabéis, ¿no? Aquí os pongo como curiosidad cómo se vería el contenido de una FPGA con un Apple II. Esto tiene el micro, la memoria ROM, el controlador de SDK, que solo tenía un Apple II. Esto lo que está emulando es el disco, el floppy. Quiero que veáis que el tamaño que ocupa, esto es el chip visto desde arriba, parecido al layout, el tamaño que ocupa el 7502 es el mismo que ocupa el controlador de SDK. Lo que en los 70 era el cerebro o en los 80 el cerebro de un Commodore, hoy en día es equiparable a un circuito que controla un SDK. ¿Vale? Tenéis que pensar que hoy en día hemos pasado de los 3.000 transistores a los 20.000 millones de transistores. ¿Vale? Es decir, que pues esto ha evolucionado mucho. Proyecto interesantísimo. No, os lo iba a enseñar, pero creo que mejor lo cuento rápido. Hay una página web donde veis un simulador que ejecuta ensamblador de 6502, esto se llama el Visual 6502 ORG. Podéis poner aquí lo que queráis en memoria y lo va desensamblando, os va diciendo en qué fase está el micro y va encendiendo, iluminando los transistores. Esto es el chip visto desde arriba, los 3.500 transistores, os va encendiendo y apagando los transistores según trabaja. Esto es increíble. Han cogido el chip, lo han decapado, que eso es que le han quitado, han ido erosionándolo con ácidos hasta llegar al chip, le han hecho una foto y mirando el chip desde arriba han sacado las capas, las 6 capas que os decía, las 6 máscaras, y lo han programado todo. Está disponible en la web, esto es JavaScript, fijaros el trabajo, increíble. Bueno, pues este proyecto, ya el colofón es que han hecho un simulador del Atari 2600 y puedes ver esto mismo, pero corriendo un juego. Creo que lo hicieron con Space Invaders. Puedes ver la memoria del Atari, donde aparecen los sprites, y vas viendo cómo se encienden los transistores. Bueno, me parece apasionante. Luego, sin hablar del cerebro, simplemente os cuento esta bizarrada, que es que ha salido publicado el artículo ¿Puede un neurocientífico entender un microprocesador?, en el que cogen la Atari 2600 y la tratan como si fuese un ser vivo y aplican técnicas de neurociencia. El ser vivo, ¿qué tareas está haciendo? Una tarea se llama Donkey Kong, otra tarea se llama Space Invaders y otra se llama Pizza. Que es como, a ver, ¿qué pasa en el cerebro cuando alguien está leyendo? ¿Qué pasa cuando está descansando? Pues esto es lo que han hecho. Esto está publicado en 2017 en una revista de biología computacional. Esto ha sido revisado por científicos y ha sido aprobado. Al final, pues por ejemplo, aquí se ve la actividad neuronal, entre comillas, de los transistores. Aquí, por ejemplo, miran el efecto de que se muera un transistor, como si fuese una neurona, en el PIFAL, en Space Invaders. Y finalmente, de toda esta información sacan un mapa del 6502 y realmente no me ha dado tiempo a mirar si este diagrama de bloques se corresponde realmente es fiel al diagrama del micro. Es una bizarra, ¿vale? El problema que tiene esto, a ver, un microprocesador no es un cerebro, un microprocesador no va evolucionando según va realizando las tareas, ¿no? Pues realmente el fallo que le veo, pero bueno, que quiero que veáis que está muy vivo esto y que está continuamente haciéndose referencia a este micro. Y por supuesto, hablando de cerebro de Bender, esto lo sabréis, ¿no? El cerebro de Bender son 65 cerebros. En el capítulo Fry y la fábrica de Slam, el número 13, Futurama, pues le hace un escáner y se le ve el cerebro. Bueno, pues aquí lo dejo. A ver si queréis preguntar algo o si queréis. Buenas, la mía será rápida. Yo colecciono Nintendo NES y en su día estuve mirando un poco de la historia, obviamente muchísimo menos que esto, y básicamente lo que decía era que habían elegido ese micro solamente, y cito textualmente, porque era el más barato y todos sabemos que Nintendo es muy tacaña. ¿Por qué? O sea, ¿qué tenía de especial este micro para ser tan barato y que valiera? No sé, o sea, porque en principio yo lo que he visto es que básicamente es que era muy barato y digo yo que funcionaría bastante bien cuando después en la Super NES también volvieron a utilizar más o menos el mismo. ¿Nos puedes dar un poquito de historia o no da tiempo? Bueno, no te puedo dar historia. Te puedo hacer un comentario. En la Super NES usan la versión de 16 bits, que es un salto grande, ¿eh? No es 8 bits, el paso de 8 a 16 es grande, es bastante más potente. Vamos a ver si... Este ya era de 16 bits y este es de 8 bits.
Pero la clave es lo que te has dicho, era muy barato. Estamos hablando de 10 veces más barato de lo que había. Probablemente, gastándote 10 veces más, consigas un micro, probablemente no seguro, más potente. ¿Vale? Entonces, al final se trata, por ejemplo, el NES no es el micro, es el chip de vídeo, el chip de audio, es como el Commodore 64. ¿Vale? Que entre un PET y un Commodore 64, a ver si me meto en un lío, el Commodore 64 tiene un chip de vídeo y un chip de audio que son fantásticos. Es decir, el micro no tenía que estar tan ocupado, no tenía que hacer tantas cosas porque tenía chips que podían gestionarlas. Entonces, la clave ahí es el dinero, es todo lo que te puedo decir. Ya te he dicho que yo no voy a comparar micros, de hecho, ahora mismo no me sé ni lo que cuesta o lo que costaba un Z80, por ejemplo. No te puedo decir. Pero sí el dinero, es decir, es un micro bastante majo, bastante aceptable y que en algunas condiciones funciona muy bien, por lo que hemos contado del Byline, y muy barato, extremadamente barato. Atari hizo lo mismo. Atari quería gastarse poquísimo en la 2600, ¿no? Ese es el argumento que te puedo dar. ¿Alguien tiene una pregunta más? Pues muchísimas gracias, eso ha sido todo, Gabriel. Magnífico, maravilloso. El 65C2 parece, es a la historia de la microinformática lo que Forrest Gump es a la historia, ¿no?